Si algo hace la cultura es acariciarnos el alma, reconfortarnos, hacernos sentir mejor al ver una pintura, al leer una historia, al escuchar una melodía que sin saber cómo llega a hacernos sentir de una forma especial. Desde muy pronto aprendemos a apreciar la belleza, a reconocer lo que nos gusta y lo que no, a saber qué es lo que nos hace cosquillas por dentro sin tocarnos. Hoy en Somos Cultura conoceremos un proyecto diseñado precisamente para eso, para hacernos cosquillas musicales desde la misma infancia. Vamos a hacer un repaso antes de las actividades culturales, de los planes que hay para este fin de semana, que no todos tienen que ser fuera de casa. Por ejemplo, vamos a empezar recomendando la lectura de un cómic. Galdós y la ceguera es el título del cómic que El Torres al guión y Alberto Hernández al dibujo acaban de lanzar a las librerías. Es el segundo de una tetralogía centrada en los últimos años del escritor canario, que además protagoniza la obra. Nos vamos a los últimos días de Benito Pérez Galdós, donde está en Madrid, ya está prácticamente ciego, su situación económica no es la más boyante, tiene muchos amigos cercanos, entonces en ese momento tan crucial, justo antes de morir, lo hemos rodeado de unos personajes que son ficticios, pero que en su vez son arquetipos muy de Galdós. Pues está desde la joven heredera a la que le han quitado todo, los banqueros malvados. Realmente lo que nosotros hacemos es acercar al lector e intentarle llevarlos a la curiosidad, al interés, y es posible que de ahí den el salto a el Galdós en palabras grandes. Palabras grandes son las que se pueden escuchar esta tarde de sábado en el Teatro Cuyás, en Gran Canaria, que acoge La Tuerta, la versión que Aranza Coello ha realizado de la novela de María del Mar Rodríguez, una obra en la que la lucha por la supervivencia en medio de un mundo repleto de barbarie centra toda la atención. ¿Sabes quién era yo antes? Para el domingo a las 5 y a las 6 de la tarde queda en el Teatro Leal, en La Laguna, Los viajes de Flip, teatro infantil apto también para público adulto. Aprendizaje desde el juego y sobre todo juego y diversión, para que los más pequeños ayuden a los mayores a entender el mundo. Y si estas son las cosas que se pueden hacer este fin de semana, vamos a llamarlas las cosquillas culturales, vamos a centrarnos ahora en las cosquillas musicales. Pues estamos ya con nuestra invitada de hoy, con Judith Martín, trompetista, filóloga, profesora de educación musical infantil. Te damos ya la bienvenida por estar aquí en Somos Cultura. Muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar con todos ustedes. Judith, se me olvidó decir que además eres la fundadora de Cosquillas Musicales y precisamente por ese proyecto, o de ese proyecto, queremos hablar hoy contigo. Cuéntanos cómo nace. Pues Cosquillas Musicales nace de esa necesidad de cuidar la infancia y sobre todo la música en la infancia, ¿no? Veo mucho que los niños están expuestos a todo tipo de música y no se cuida, ¿no? Y a partir de ahí veo como desde el aula y desde la parte de formar a las familias, pues surge en mí esa necesidad, ¿no? de educarlos, de educar a escuchar, a realmente apreciar el arte, ¿no? Empiezas en redes, pero tienes tanto éxito entre profesores, profesoras, madres y padres, que decides también crear talleres y materiales. ¿Cómo es ese salto? Pues mira, sí, empecé en Barcelona, me llamaron para hacer un taller y a partir de ahí pues dije, ¿por qué no? Vamos a ver cómo puede ir creciendo esta forma de enseñar, ¿no? Y me empecé también a formar, ¿no? A no tirarme simplemente a crear por crear, sino, bueno, tengo esta parte creativa, pero también hay que formarse. Y empecé a formarme, a ver cómo podía abarcar de 0 a 3 años y luego de 3 a 6 años y a partir de ahí pues surge todo un poco este boom, ¿no? de generar diferentes opciones, iniciativas y oportunidades para todo tipo de edades dentro de la infancia. El objetivo es conseguir que los niños aprendan jugando, escuchando, pero también que asuman la música como un lenguaje nuevo, ¿no? Desde la más pronta edad. ¿A qué edad es esto posible? ¿A partir de qué edad? Y siempre funciona, siempre hay éxito. Pues mira, yo ahora que además lo he vivido en mí misma, desde que está en la barriguita.
porque la música, yo siempre digo que somos música, ¿no? No hacemos música, somos música. Y la música, sabemos que hay vida porque hay música. Lo primero que escuchamos es un latido, y ese latido es la música. Y gracias a ese latido, que es música, sabemos que hay vida, ¿no? Entonces, en la escuela, o por ejemplo todos los talleres que voy, desde bebé, desde 1 mes, 2 meses, podemos cantar, podemos ir generando en ellos ese nuevo lenguaje, porque si te fijas, lo primero que hace un bebé balbucear es cantar, no pronuncia una frase, no dice palabras concretas, simplemente se entretiene con los sonidos, disfruta de los sonidos, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de la infancia, que juegan con los sonidos y de ahí surgen luego sus propias melodías. Y hablas mucho también de generar identidad. ¿A qué te refieres cuando hablas de crear tu propio groove? Mira, la identidad para mí es lo que cada uno es, ¿no? Y para poder ser necesitamos crear. Yo en la escuela lo que intento es que cada alumno consiga ver quién es sí mismo, ¿no? Yo, si podemos, como ayer hacíamos una actividad con Mussorgsky, con Kandinsky, con Hartmann, y de repente salía de todo ese mix de muchas personas creativas, salía otra creatividad, ¿no? Que es la que el propio alumno tiene. Y eso es lo que debería ser la educación para mí, la enseñanza, ¿no? Darte las herramientas para que tú luego puedas mostrar quién eres tú mismo y puedas crear tu propio camino en el día a día. Vídeos como estos, además de llenar de likes las cuentas de sus autores, de corazón en las pantallas y de cierto exceso de azúcar sentimental en nuestras mentes, muestran cómo las conexiones infantiles con el arte tienen sus efectos, y eso se ve en estos vídeos, pero lo dice también la ciencia. Music is the most important thing in our life. La música es lo más importante en nuestras vidas, dice el doctor Ibrahim Baltagli. Él se ha especializado en los efectos de la estimulación temprana en bebés y sus conclusiones no dejan lugar a dudas. La música activa todas las áreas del desarrollo infantil, particularmente en lenguaje y lectura, y aprender a tocar un instrumento musical puede mejorar el aprendizaje matemático o mejorar las notas. Además, señala el doctor Baltagli, los bebés pueden oír la música que toca cerca de ellos, sonidos suaves como nanas, melodías bonitas que inspiran felicidad. Y ahí es donde la cultura tradicional canaria tiene mucho que decir. Indudablemente la raíz es bereber, amasij. Lo que pasa es que llegó aquí a Canarias vía los guanches, con los guanches, hace más de 2000 años. El origen del arroró, arrau, significa, en la mayoría de los dialectos bereberes, significa niño pequeño, arrau. Entonces hay varias versiones. Una de ellas es de Antonio Cubillo, que decía que arroró quiere decir niño no llores. Arroró, arroró, mi niño. Arroró, arroró, arroró. Pero es que lo mejor de todo esto, como sabemos, los canarios fuimos a América y fundamos muchísimas ciudades y establecimos en países, empezamos con los países del Caribe. El niño murió y creyendo El arroró está institucional, se sigue cantando el arroró, las madres en México, en Uruguay, en Venezuela, en Cuba, en Puerto Rico. Tengo un hijo que llora en secreto. Y todos esos países y todos estos siglos han hecho del arroró un canto. Esta nana transformada en modernidad como ha hecho Nati Peluso. Un canto al sueño que vuelve en nuevas voces. Duérmete, mi niño hermoso. Duérmete. No subestimemos el poder de la voz de un padre o de una madre o de alguien cantándole a un niño, dice el doctor Baltagli. Y tampoco subestimemos el arroró bereber, que desde Canarias
ha sido uno de los cantos más conocidos y antiguos para hacer dormir a un niño. Alma mía, arro, ro, 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 sana la herida. Además, Judith, decíamos que eres trompetista, un instrumento que eliges desde nada, de que eres una niña. ¿Por qué? ¿Por qué la trompeta? Pues siempre me llamó la atención la tuba, pero mis padres me dijeron, eso es muy grande para ti. Y entonces, bueno, la banda de mi pueblo, yo soy de Firga, en la banda del pueblo siempre escuchaba, mis primos tocaban el fliscorno y la tuba, y a partir de ahí, pues dije, pues bueno, pues si no puedo la tuba, pues el fliscorno, ¿no? Y del fliscorno, que es hermanito de la trompeta, pues ya empecé con la trompeta y nada, hasta el día de hoy. A día de hoy, que además eres mamá de hace poco, tienes una niña de menos de un año, ¿cómo es tocar una trompeta con una barriga de 7 meses? Pues mira, la verdad que al principio no te das cuenta, simplemente vas tocando, pero sí llega un momento que la barriga empieza a crecer, y es cierto que tu respiración no es igual, pero sí tienes algo muy bonito, y es que te cambia el sonido por completo y tu sonido se vuelve más bonito porque encuentras el centro de tu respiración, de tu apoyo, y el sonido se hace más dulce y más grande. Y a partir de ahí cambia. Es algo que por lo menos a mí me ha llevado la maternidad, ¿no? ¿Y cómo se compagina en esa parte, esa faceta tuya de creadora, de música, trompetista, con esa faceta de docente? ¿Cómo se complementan estas dos vertientes? Creo que son fundamentales ambas. Se necesitan. Yo creo que como trompetista o como músico, ahora, a día de hoy no me podría ver sin ser también docente. Y lo mismo, ¿no? Porque creo que se alimentan y se nutren muchísimo. Para yo poder explicar la música también necesito poder tocarla y entenderla, ¿no? Cuando hablo con los alumnos en clase de bueno, esta melodía, cualquier melodía, tenemos que indagar dentro, ¿no? Y antes hablabas, ¿no?, de que soy filóloga, y eso es lo que yo intento enseñarles a ellos. Cuando tú aprendes una lengua, aprendes la sintaxis, aprendes la gramática, aprendes la semántica. Pues lo mismo sucede con la música. La música tiene todos esos aspectos que los nombramos de una manera determinada y diferente, pero están dentro, ¿no? Y eso es el docente, que luego lo combina con la parte del instrumentista, ¿no? A lo largo de la historia, la relación entre maestros y discípulos ha forjado la estabilidad cultural de toda la sociedad. Por ejemplo, Emilia Pardo Bazán fue mentora de Carmen de Burgos, conocida como Columbine. Ambas dejaron una profunda huella en la literatura y el activismo feminista durante el siglo XIX y principios del XX. En el mundo de la arquitectura contemporánea, Zaha Hadid, la primera mujer en ganar el premio Pritzker de arquitectura, fue profesora en Yale y en Harvard, y su legado permanece en Patrick Schumacher y en Mariam Camara. Pero mucho antes, en Grecia, en el siglo IV, Hipatia de Alejandría, filósofa y matemática, era profesora en una selecta escuela de aristócratas, y entre sus discípulos destacan Sinesio de Cirene y Orestes. En el siglo XVI, Lavinia Fontana y Sofonisba Anguissola tuvieron discípulos y discípulas en sus talleres de pintura, y de hecho Anton van Dyck viajó en busca de asesoramiento y consejos hasta el taller de Anguissola, dejando constancia escrita de su admiración por ella. Pero quizás sean más famosos los casos de Sócrates como maestro de Platón o Platón de Aristóteles, y son más conocidos porque no sufrieron la censura ni el ninguneo histórico que sí han padecido las creadoras. En México, el poeta y ensayista Octavio Paz estudió bajo la supervisión de Carlos Pellicer, y en el ámbito español son conocidas y estudiadas las fructíferas enseñanzas de Juan Ramón Jiménez a sus alumnos, entre ellos Pedro Salinas. En Canarias, una relación similar se dio con José Viera y Clavijo, destacado escritor, historiador y naturalista, que fue maestro de José de Zárate, un discípulo que continuó el legado del maestro en el campo de la literatura. Estas historias nos demuestran que el conocimiento, cuando se comparte, es la fuerza más poderosa para la transmisión de la sabiduría, la creatividad e incluso el bienestar social. Y de ahí surge también, Judy, otro proyecto muy bonito, La Travesía, ¿no? El primer disco para niños, en el que mezclas diferentes estilos, rock, samba. Háblanos de él. Pues mira, La Travesía surge, me voy a Brasil sola con mi mochila un mes, y en medio de Brasil, de Río de Janeiro, digo, no,
ya toca dar un salto, y tenía muchas canciones que ya había empezado a crear. De hecho, hay una canción en el disco que se llama Maracayá, que surge ahí en Río de Janeiro, que les invito a escucharla para que así descubran una de las historias que ha sucedido en este CD. Y justamente de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Esa necesidad de educar. Muchas veces los padres se aburren de ir en el coche escuchando siempre, como le digo yo, el titirititi, y los padres también tienen esa necesidad de escuchar música que ellos puedan disfrutar con sus hijos, ¿no? Y por eso, ese viaje, ¿no? Una travesía es un viaje por diferentes lugares, por diferentes estilos, tanto armónicos, melódicos y rítmicos, y personajes también muy divertidos. Considero que es un proyecto novedoso. Ella ha ido demostrando poco a poco la necesidad que tenemos aquí y en España de formarnos profesores, docentes, de realmente darle esa importancia a la música y la cultura como la reciben los niños, ¿no? Darles el conocimiento, el acercarles muchos estilos de música, desde el latín, desde el jazz, desde la música clásica. Así que considero que en ese sentido es fundamental el trabajo que ella lleva haciendo desde que sacó su primer disco de La Travesía. Es maravilloso trabajar con ella, primero porque aprendo muchísimo, aparte también mi instrumento normalmente siempre es un instrumento como que queda relegado, ¿no? al conocimiento de los niños y las niñas, porque siempre es como el violín, el piano, ¿no? Entonces que haya la presencia del contrabajo, que da a conocer el instrumento. Estar en los conciertos es maravilloso, la conexión que ella tiene con los niños es una cosa espectacular, que simplemente si no estás ahí en el concierto quizás no la puedas vivir, pero es increíble la conexión que ella tiene, y eso al final pues retroalimenta a todos los que estamos tocando en la banda con ella. Me sorprendió, por ejemplo, la gran variedad de ritmos que se iban a aplicar en ese disco. Yo recuerdo tocar desde música latina, salsa como tal, a música brasileña, cosas con tintes africanos, es decir, mucha variedad de música muy folclórica, pero a la vez también muy moderna. La música infantil, dijéramos, siempre que la he escuchado, siempre me ha parecido un poco pues sencilla, también dirigida al público que va, ¿no? Que son niños, pero no tiene que estar reñida a que se usen letras infantiles y armonías y melodías infantiles con ritmos que son del folclore de un montón de sitios del mundo, o ritmos que están de moda, como podría ser el reggaetón. Tú le pones a un niño esta música para que la escuche porque es música adecuada a su nivel, pero está viendo que están pasando cosas muy interesantes, que se usan baterías rockeras, que a los niños, por ejemplo, les gustan mucho, o se utilizan cosas de percusión, instrumentos de viento, es decir, todo este tipo de cosas al niño dice, pues mira, a mí me gustaría tocar esto, ¿no? Es decir, es como una puerta de entrada también, podría considerarse. Y de Brasil a África, ¿cuál es tu relación con este continente vecino? Pues mira, fui como voluntaria, me fui a Uganda, y ahora pues la relación es que esta pequeña que tengo es media ugandesa y media canaria. Me enamoré de Uganda, me enamoré en Uganda, y bueno, fui eso como voluntaria, un poco porque siempre había tenido... Quien me conoce sabe que tenía una relación siempre con la música africana, siempre me había llamado mucho ese continente. No sé por qué, acabé en Uganda y de ahí pues nada, empecé a dar clases en un proyecto que había allí, una ONG, y a partir de ahí pues me volví otra vez y empecé ya a crear una vida, ¿no? Que ya tenemos otro hogar en Uganda. ¿Y cómo fue esa experiencia, dar clases allí? Pues la verdad que fue muy enriquecedor, creo que hay mucha necesidad, tanto aquí como en otros lugares del mundo, ¿no? Pero lo que veía allí es que aquí nuestros niños están repletos de actividades extraescolares que muchas veces no tienen ni tiempo los pobres para respirar, mientras que allá están todo el día en el cole y luego tienen, pues, si vuelven a casa, casi siempre su vida es, pues, que si tienen que coger las cabras, que si las vacas, los cerdos, la gallina, es decir, cuidar el hogar, cargar agua, pues de repente es un momento para ellos, para relacionarse, para también entender que una chica y un chico pueden tocar el mismo instrumento, para ese momento de igualdad, ¿no? Y creo que un momento también para
apartarlo de ciertas situaciones como pueden ser conflictos familiares o pueden ser también situaciones que ya sabemos que no están del todo bien para la infancia, ¿no? Entonces es una manera de cuidarlos a través de la música, porque al final la música también tiene esa parte de servicio social, ¿no? de cuidar. O sea, ¿y es posible un Cosquillas Musicales en Uganda? Esa es la gran pregunta que últimamente siempre me hacen, y a mí me encantaría en Uganda y en muchos sitios también que me han dicho, pero Judith solo hay una por ahora, y bueno, y creo que para mí lo más importante del proyecto es cuidarlo, ¿no? Para mí Cosquillas Musicales es hogar, para las familias de Cosquillas que vienen a Cosquillas Musicales es hogar, y un hogar siempre tiene que estar calentito, y para estar calentito hay que cuidarlo, y si somos demasiados y de muchas formas, y también necesitamos un gran respaldo económico para poder hacer algo ya, por ejemplo, en Uganda, ¿no? Hablando del aspecto económico, tú eres muy joven, pero ¿cuántas veces habrás escuchado a lo largo de tu carrera eso de la música no se vive? ¿Es así? Se puede vivir de la música. Es cierto que es muy complicado. En mi caso, yo tanto la travesía como el libro que tengo también, El bolero de Levar, lo he costeado yo, ¿no? En mi caso. Y siempre tengo esa complicación, ese hándicap de intentar hacer algo, pero siempre no están esas ayudas, y sobre todo por lo mismo, porque la infancia y música todavía no está como abierto ese camino, ¿no? Y después que tenemos algo aquí en Canarias, con todo el cariño, que yo soy de aquí, que somos muy costumbristas, ¿no? Y siempre suceden las mismas cosas, ¿no? Siempre se llaman a los mismos músicos, siempre se llaman los mismos proyectos, y al final no hay ese espacio tampoco para no se puede vivir de la música, viene un poco también de ahí. Yo creo que la música es una profesión tan válida como cualquier otra, por supuesto puedes ganarte la vida como músico, obviamente luego hay que crear el camino, pero yo creo que como todos los trabajos, ¿no? Ahora depende de cada uno la hormiguita que quiera hacer. Pues Judith, deseamos que sigas haciendo camino al andar en la música, te damos las gracias por estar con nosotros aquí en Somos Cultura y mucha suerte en lo que está por venir. Muchísimas gracias. Damos las gracias, como siempre, también a la Fundación DISA por cedernos este espacio, y a ustedes les dejamos con la recomendación del día. Estos son los brasileños Pato Fu. Se llaman así porque les hace gracia imaginar cómo sería un combate de Kung Fu entre patos. Es en serio. Mezclan el rock con la electrónica para generar un sonido bastante potente. Eso con su proyecto principal. Pero hoy vamos a hablarles de su otro proyecto. Bajo el nombre de Música de Brinquedo, los miembros de Pato Fu dan rienda suelta a su lado más infantil, interpretando versiones de canciones muy populares, pensadas para no solo que las disfruten los niños, sino que los propios músicos disfruten como niños, tocando instrumentos prácticamente de juguete, o utilizando los juguetes como instrumentos. Con Música de Brinquedo, Pato Fu intenta y logra acercar la música a los más pequeños, haciéndola aún más divertida. Para ello cuentan no solo con un repertorio imbatible, también con dos vocalistas muy particulares y sin embargo muy populares entre el exigente público chino. Y no es que se queden siempre en un repertorio suave. La recomendación de esta semana es pues que toda persona que quiera divertirse un poco con la música, tenga la edad que tenga, eche un ratito buceando en el canal de YouTube de Pato Fu, donde es posible ver 2 conciertos completos de Música do Brinquedo. No hace falta ver los 2 conciertos seguidos, ojo, usted puede tranquilamente intercalarlos con alguna de las películas que nos recomienda una semana más Benjamín Santana. A Luna Roja Palestina, le atiende Omar. ¿En qué puedo ayudarle? Entre los estrenos de este fin de semana destacamos poderosamente la voz de Hind Rajab, una de las grandes vencedoras de la temporada de festivales tras pasar y recoger aplausos y premios por Venecia o San Sebastián.
Dime, ¿se mueven o están parados? Cuenta la historia real de los voluntarios de la Luna Roja que en enero de 2024 recibieron la desgarradora llamada de una niña llamada Hin, atrapada en un coche junto a los cadáveres de sus familiares. La voz de la niña se mantiene en la película. Tú no tienes ningún recuerdo. Otra propuesta interesante es el documental Flores para Antonio, trabajo en torno a la figura del recordado músico Antonio Flores, en el que participa toda su familia. Firmado por el director Isaki Lacuesta y Elena Molina, cuenta también con la música de Alba Flores, hija de Antonio, y que busca respuestas sobre la figura de su padre. Su manera de vivir y su manera de morir. Entramos en terrenos más comerciales, pero no menos interesantes, con Blue Moon, nuevo trabajo del director Richard Linklater, autor de cintas como la trilogía de Antes del Amanecer o Boyhood. Es la primera de las dos películas que estrena en estos meses. Elizabeth, I adore this girl. You're going to introduce me to Richard Rogers. En esta ocasión nos narra la relación entre el músico Richard Rogers y el letrista Lawrence Hart, que formaron uno de los dúos de más éxito de Broadway. La película se centra en su amarga ruptura y muerte temprana del letrista. Este caso os llevará al éxito o al fracaso. Como falléis, os separaré. Estamos a las puertas de la Navidad y las películas de animación son parte importante para las carteleras de los cines. Este fin de semana llega la secuela de Zootrópolis, que triunfó con grandes críticas y recaudación, pero que ha tardado casi 10 años en ver su segunda parte. Caballero, su novia es una heroína. Monté una empresa de coartadas, José María, para preservar el secreto de mis clientes. Y otra comedia, esta vez destinada al público con más edad, es Coartadas, con Jaime Lorente y Adriana Torrevejano en los papeles protagonistas. Él interpreta al creador de una empresa especializada en crear coartadas para personas infieles y ella a una jueza que odia la mentira y el fraude. Se trata de la versión española de una popular saga de películas francesas. Para entender este caso, hay que fijarse en el mito que se estaba creando. Y los amantes, entre los que figuramos, de los casos del detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, estamos de enhorabuena. La saga Puñales por la espalda llega a su tercera película, de Entre los muertos, de nuevo con el director y guionista Ryan Johnson a los mandos. Oiga, ahora me está asustando. Este asesinato lo han disfrazado de milagro. Junto a Daniel Craig, una larga lista de estrellas, entre las que destacan Glenn Close, Mila Kunis o Josh Brolin. Grandes críticas para esta nueva entrega que, como todas las anteriores, se podrá ver brevemente en cines antes de su paso a las plataformas. Con esta recomendación nos vamos. Nos escuchamos con nuevos estrenos dentro de 7 días. ¿Y por qué? Y entonces... ¡ya está! Bien. ¿Quién quiere empezar? Nos vamos con la voz de un artista emergente que, sin haber cumplido aún los 20 años, ya nos regala canciones tan repletas de sensibilidad como esta, Piel con piel. Con las cosquillas musicales que nos hace Cris y Anastasio, nos vamos. Estaremos de vuelta dentro de 7 días, si ustedes quieren. ¡Feliz semana! Quiero despertar. Y qué ironía que nos juntó el destino. Tengo suerte de estar contigo. No te dejo de pensar. Si fuera por mí, ya habría bajado la luna para dártela a ti. Y habría robado el sol pa' que lo vieras relucir. Y si fuera por mí, tendrías todas las flores que hay en el planeta y todos los atardeceres en una maleta. Quiero saber más de ti. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te puede herir? Ir más allá de poderte desvestir. Quiero una conexión que no se pueda repetir.